Doctor Moreno, buenos días. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por acompañarnos a través de Ecuador en directo. Hoy no tenemos su imagen, pero tenemos el audio. Bienvenido. Buenos días. Un saludo y un abrazo a todas las personas que nos escuchan y a ustedes en el panel, a la orden. Gracias, doctor Moreno. Bueno, el tema es el siguiente. Preocupados nosotros por tanta situación que está viviendo el país. El primer año del presidente Guillermo Lasso, pues no ha sido tan bueno. Y la gran pregunta de nosotros, ¿qué le espera al Ecuador en el segundo año de gobierno de Guillermo Lasso? Bueno, primero, para mí, estos días, ustedes, los medios de comunicación, me han entrevistado en diferentes espacios y realmente yo estoy preocupado porque no quisiera parecer un opositor radical, porque no soy ni lo uno ni lo otro de ningún gobierno, sino un simple narrador o escritor y analista de las cosas que pueden pasar o proyectarse en diferentes escenarios en países, o en este caso como el mío. Y me da un poco de tristeza porque estamos hablando no de Colombia, Venezuela, Centroamérica, México, sino del Ecuador. Y he llegado a la conclusión, escuchaba a la compañera hace un momento, y realmente ya, al menos en mi caso como ciudadano, ya no me preocupa si Lasso concluye o no su mandato. O sea, realmente que venga Borrell o lo que es peor, que suba algún experimento tipo Saquicela o Yayori, Dios nos libre. Lo que a mí me aterra es que ya el problema no es si Lasso concluye o no su mandato, sino si ustedes y nosotros llegamos vivos para cuando termine su mandato. En una ciudad como Guayaquil, que ya está dentro de los récords, digamos, o ratings, o rankings de las ciudades más inseguras del planeta, en una ciudad donde los niños son asesinados en las heladerías, en sus expresos, en una ciudad donde la policía le huye a los delincuentes, no todos obviamente, ¿no? Hay valientes miembros de la fuerza pública, en un país donde algunos miembros, no todos, una parte microscópica de la fuerza pública está aliada al crimen organizado, y donde no hay acción política, conducción del Estado, orden, ese tipo de situaciones preocupan. Preocupan primero porque al menos yo vivo aquí, mal que se lo diga, pudiendo vivir en la ciudad del mundo que quisiera. Y segundo, porque en algunos medios de comunicación, incluido yo recuerdo que decía que si Lasso fracasaba, venía algo peor que Venezuela, y lamentablemente no me estoy equivocando. Entonces, este proceso de mexicanización del Ecuador, y lo digo con dolor porque México es un país al que amo, me tiene complicado, me tiene angustiado, como a todos, porque la responsabilidad exclusiva, ¿ya? Y qué pena, me encantaría decirle a la compañera, se ve una bonita cuando se enoja, con todo respeto, pero enójese y con razón, porque no puede ser posible que una competencia exclusiva del Estado, del Ejecutivo, que es la seguridad, nos den respuestas tan idiotas, perdónenme la expresión, nos dan ese tipo de respuestas como que es culpa de los municipios, bueno, la otra culpa es de Correa, digamos, ¿no? Entonces, es una situación porque estamos hablando de la vida. Entonces, si el gobierno no asume la conducción efectiva de lo público, y en este caso la seguridad, Dios nos ampare y Dios nos proteja y esperemos llegar vivos para cuando concluya esta pesadilla. Doctor Moreno, muy buenos días y gracias por aceptar esta invitación. Mil disculpas por ese desfaz técnico ahí que hemos tenido. Pero bueno, sin duda nos dimos cuenta que el gobierno de Lasso no tenía un plan. Sin duda en 10 años no se prepararon. Aquí han venido a improvisar, a tratar de ver cómo es que se maneja la cosa pública, cómo se maneja el país. Perfecto, están improvisando con nosotros, porque eso es lo que pasa. Pero ¿usted no cree que tras los hechos que se están suscitando en la asamblea, por ahí se escucha a ciertos grupos sociales una posible revocatoria de mandato? ¿No será un jalón de orejas para Lasso? Quizás con esto ya él pueda empezar a enrumbarse. ¿Hay esa esperanza o no? Mire, y esto se lo digo con conocimiento de causa. Mucha gente que rodea al presidente hoy en el mandato, digamos su círculo íntimo, su guardia suiza, no sabía cómo calificarla, son personas a las que le cuento que yo toda la vida he respetado, porque al margen del tema ideológico, al margen de cualquier tipo de diferencia,
yo siempre he respetado, no solo lo he respetado, he impulsado el pensamiento distinto. Usted, no sé, pues bueno, para cualquiera que haya sido mi alumno cuando daba clases en las universidades, qué sé yo, en ciencia política, cuando había facultades de ciencia política en Guayaquil, usted preguntará a cualquiera que haya sido mi alumno, algunos ya han sido ministros de Estado, personas conocidas, yo siempre invitaba especialmente a las personas que diferían diametral y totalmente con lo que yo podía plantear. Entonces, muchas de las personas que están rodeando del presidente son gente que al menos yo respeto, bueno, sigo respetando como personas, pero siempre fueron personas que nos planteaban que el Estado no funcionaba, que el Estado era un estorbo, y no solo nos lo decían en foros y en espacios, lo escribían, lo sustentaban. Y a veces quiero pensar que básicamente esto más que inducido simplemente es la corroboración, la práctica o el validar lo que nos han dicho los últimos 10 años estas personas que rodean al presidente. El Estado no sirve, el Estado es un estorbo, y ellos están corroborando su tesis y su teoría de que el Estado Pero no puede, pero porque un par de personas piensen que el Estado no sirve, no puedo destruir el Estado, porque estamos hablando de una sociedad, la sociedad es la base de un Estado, estamos hablando de seres humanos, de gente, de seguridad social, estamos hablando de muchísimas aristas, de muchísimos temas que son la base de un Estado. Usted, estimada, no sé su formación, si la tiene en ciencia política, pero usted, si es que tiene un doctorado en ciencia política o no, acaba de hacer la descripción más clara, precisa, breve y perfecta que yo he escuchado del neoliberalismo. Es exactamente lo que usted plantea. Para el neoliberalismo, más allá de que si es bueno o malo, yo creo que es terrorífico. Para el neoliberalismo o el pensamiento neoliberal, no hay ciudadanos, hay consumidores, ¿sí? No hay personas, hay clientes. Entonces, obviamente, las demandas de los consumidores las va a resolver en este pensamiento neoliberal el mercado. Entonces, no importa si no puede el Estado con la seguridad, esa es la tesis, esa es la teoría, no debe de poder. La mano invisible, digamos, se va a encargar de que las empresas privadas de seguridad lo resuelvan. Entonces, usted lo acaba de decir, yo no creo que estén ni siquiera actuando en mala fe, están siendo consecuentes como han pensado toda su vida, y ahí vimos las consecuencias, y ya depende también del pueblo, porque lamentablemente, nos guste o no, esa fue la voluntad popular, nunca nos mintieron, estimada, al menos las personas que rodean al presidente y al mismo presidente, ellos simplemente están corroborando, validando lo que han dicho toda su vida, que el Estado es un estorbo, que el Estado no sirve. Mire el caso del presidente de la República, que esto va a quedar a la historia acá jocoso. El presidente de la República se sienta y lo primero que hace es regalarle a su familia, derogar el impuesto a la herencia. O sea, eso va a pasar a la historia, la verdad que a muchos se les ha pasado por alto. Pero eso simbólicamente, digamos, la muestra más clara de lo que piensa sobre el Estado. O sea, es como que mañana una persona que tiene pensiones de alimentos llega al poder y se la autoderoga. Es como cuando Montalvo criticaba a Ventimilla porque Ventimilla derogó el estanco al coñac. Y Ventimilla derogó el estanco al coñac, que era, digamos, el impuesto al coñac porque le gustaba tomar coñac. Entonces, estamos viviendo una situación que al menos a mí no me sorprende, pero no pensé, digamos, que íbamos a llegar a estos extremos, porque sí nos dieron señales positivas al principio. Con el plan de vacunación, yo dije, ellos van a apuntar a lo público, a lo eficiente, pero hoy no hay ni cédulas, ni siquiera cédulas. Usted no ha visto que todos los carros en Guayaquil, en cualquier lugar del país, no tienen placas sin un papel pegado atrás. No hay ni placas. ¿Cómo no va a haber carros sin placas circulando por la ciudad llena de delincuentes si no hay ni siquiera placas? Así es. Doctor, vámonos un poco al tema legislativo, porque, bueno, se dio el tema de la destitución de Guadalupe Llori, aunque para unos haya sido bajo la normativa correcta, bajo otros no, pero a fin de cuentas se dio. ¿Qué le espera a esta asamblea? La asamblea es corresponsable, también hay corresponsabilidad ahí en todo lo que está pasando en este país, lo digo desde mi punto de vista, porque se han dedicado a sacarse los cueros al sol, a tratar de ver con quién se va, qué se puede repartir en términos generales, y no a trabajar en lo que realmente debe trabajar la asamblea, que teníamos muchas expectativas también de ella. ¿Pero qué le espera a la asamblea? ¿Será que la asamblea también le pone un freno al presidente? Mire, yo reivindico el ejercicio legislativo, reivindico la institución parlamentaria. Usted, como docente universitaria, que creo que es usted, o era, no estoy seguro, usted sabe perfectamente que hay... Es docente. Que se debe reivindicar.
Y dentro de esas instituciones está el poder legislativo. Es decir, yo a veces escucho, entiendo totalmente que este es un medio plural y ustedes entrevistan a gente de todas las tendencias, todas las formaciones, porque ese es el periodismo profesional. Yo puedo entender que las personas digan que hay que acabar con el legislativo. Yo he escuchado cosas así. Pero pareciera que en el Ecuador la única institución que no funciona es el legislativo. Ahora resulta que es solo el legislativo y el Consejo de Participación Ciudadana, que ahora lo encabeza Ulloa, que me parece un tipo preparado, que está haciendo lo que puede con lo que tiene. Pero al margen de eso, de las personas, creo que lo importante son las instituciones. Y el poder legislativo, al menos yo lo reivindico. Ahora, peor sería no tenerlo. Y el poder legislativo nos da muestras de cómo grandes proyectos pudieron consolidarse. Mire el caso de Pachacuti, y se lo digo con tristeza. Pachacuti era la fuerza política, desde mi perspectiva, llamada a despojar al correísmo del espacio de la izquierda. Y no lo hizo. Y creo que es una oportunidad irrepetible. ¿Por qué no lo hizo? Por ello. Ya se está viendo un bloque que llegó con casi 30 asambleístas, fragmentado en diferentes bandos, alineado totalmente un sector con el oficialismo. O sea, yo puedo entender que ciertas personas, que esta es la democracia, que tienen grandes capitales, que bienvenidos sean, que los trabajen, piensen, digamos, de una forma afín a un presidente como Lazo o en una campaña, está bien. Pero yo no puedo entender que personas de los sectores populares reivindiquen o avalen tesis como el neoliberalismo. Pero en todo caso, me parece que Pachacuti, al margen de esa discusión ideológica que no es el objeto de la entrevista, me parece que Pachacuti ha perdido una oportunidad histórica de consolidarse como la fuerza principal de izquierda del país. Doctor, ¿cómo describir la posición del gobierno en este momento de lo que ha ocurrido en la Asamblea? El gobierno ha dicho que rechaza, el ministro, la decisión de la nueva mayoría de haberla destituido a la presidenta Guadalupe Llori, pero si nos volvemos un poco hacia atrás, 3 meses atrás, en el mes de febrero, si no me equivoco, el 11 de febrero de este año, el gobierno avaló a la nueva mayoría que destituyó a la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a la señora Almeida. ¿Hay doble discurso o qué es lo que está pasando? Mire, la gran solución, creo yo, o el arma más poderosa que tienen los pueblos son sus instituciones. Y cuando sus instituciones son fuertes, cuando sus instituciones son sólidas y no son endebles, obviamente las sociedades se blindan de estas amenazas, de esta fragilidad institucional, de lo que usted plantea un día sí, un día no, mañana tal vez, pasado puede ser. En yo personal creo que el país no puede continuar en una situación que organismos de control, piense usted por ejemplo, y esto denota o describe la podredumbre a la que hemos llegado, que quien tiene que ser el guardián de las arcas del Estado, mire lo que pasó con el señor Poli. En Estados Unidos, con un juicio, puede pagar una fianza de millones de dólares como usted y yo los tres podemos irnos a comer un bolón en la mañana, así como nosotros podemos comprarnos un bolón en la mañana para desayunar. Es más, hay que hacer ese desayuno. Imagínese, ese señor puede pagar una multa de 14 dólares. ¿De dónde? Pues, perdóneme. 14 millones de dólares. Cualquier sistema financiero del planeta. Ahí también los gringos son cómplices. Claro. ¿Cómo se lava esa plata? ¿De dónde sale? A mí no me da de transparencia tampoco los norteamericanos cuando el Miami es el deshuesadero de todos los pillos del Ecuador, el cuello blanco. Entonces, ¿de dónde salen esos 14 millones de dólares? El caso del señor Celi. O sea, usted puede legitimar, porque el daño no es a Celi, no es a Poli, no es para que nosotros, usted y yo, filosofemos de política con la compañera en este momento. El daño es irreparable en la institucionalidad. ¿Qué validez tiene una glosa? Oiga, yo he conocido gente muy honesta, glosada. Por eso nadie quiere ejercer cargo público. Nadie quiere ejercer cargo público. Yo he visto gente que ha sido glosada por cumplir la ley. Mire, le voy a poner un ejemplo, que de pronto van a decir que estoy loco. Durante la pandemia, yo vi personas honestas que sí existen, y yo reivindico, mire, tal vez no me eduqué en la universidad pública, nunca, pero reivindico lo público. Y creo que la herramienta de movilidad social probada y efectiva
que existe en la educación. Durante la pandemia, yo presencié cómo funcionarios públicos de adquisiciones llegó un momento, y no por defender a nadie, yo fui testigo de cómo una mascarilla que costaba 40 centavos se disparó a $20. ¿Ya? Durante la pandemia es como que mañana hay una guerra nuclear, Dios no quiera, una lata de atún va a costar $25. Y si no comprabas, y si no comprabas en medio de la pandemia también tenías problemas. O sea, se dio el caso de que una mascarilla en Estados Unidos, porque yo me quedé varado 3 meses en Estados Unidos, una mascarilla que en este momento vale 5 centavos, me la vendían en las bodegas en $1 o $1.50. ¿Te das cuenta? Entonces, el funcionario eficiente, el funcionario honesto, que estaba trabajando, que estaba en ese rato, el único lugar donde había la mascarilla costaba $2 y tenía miedo por ese precio, pues no compraba, se abstenía, estaba viendo que, claro que había pillos, pero no todos eran pillos. No podemos generalizar, tenemos que reivindicar lo público, tenemos que defender si es necesario con la vida la universidad pública, tenemos que defender los servicios públicos, porque mire, lo público es lo de todos. Como decía este gran hombre extraordinario de todos los tiempos, Galeano, la escuela, el agua potable, la escuela pública, la biblioteca pública. Eso es lo que tiene el pueblo para educarse. Y como yo lo planteaba, no hay otra vía para movilidad social más efectiva y probada que no sea la educación. Entonces, en ese contexto, durante la pandemia, como yo le decía, hubo casos de personas que no compraban, no ejecutaban la ley porque tenían miedo después de irse presos, como algunos que injustamente estuvieron presos. Entonces, creo que la alternativa que debemos de tener es instituciones fuertes, instituciones sólidas. ¿Ya? Ustedes quieren, le digo al gobierno, a la gente de derecha o que no quiera correr, ustedes quieren borrar para siempre el correísmo de la historia. Me encantaría que lo hagan, pero para eso tienen que volver a los niveles de inseguridad que tenemos hasta el 17. 5.4 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Hoy ya vamos en Guayaquil al menos por las 30 y en ascenso. Entonces, yo creo que más que echar la culpa al otro o a los municipios, hay que aplicar políticas efectivas que eminentemente son públicas. Doctor Moreno, de mi parte, muchísimas gracias. No sé si Carla tengo otra inquietud. Doctor, un par de consultitas más antes pues de terminar la entrevista. Estamos en precampaña para las seccionales, ¿no? Y bueno, y este tema de las precampañas en las seccionales siempre es como una puerta abierta hacia lo que se pueda venir pues después para las próximas elecciones presidenciales, tomando en consideración, como usted mejor lo sabe, los líderes y las tendencias que hay. ¿Cómo ve usted esas tendencias en términos generales? A ver, usted sabe como periodista que son las plazas más grandes generalmente las que más hablamos entre ustedes y nosotros los analistas y los periodistas, ¿no? En este caso Guayaquil y Cuenca. Yo incluiría Manabí. Bueno, creo que el correísmo tiene el desafío de conservar Manabí, digamos, y Pichincha. Quito, vamos a ver la dispersión de candidatos. Yo le respondería qué pienso de la alcaldía de Quito en función de cuántos candidatos hay. Y el correísmo tiene que defender esa plaza ya, digamos, de la prefectura. En Guayaquil yo veo una Cintia Fuerte, favorita, pero no es Nebot ni Flores Cordero. Habrá que ver qué sucede. Para mí es clave la alianza debería de haber una alianza entre el correísmo y Centro Democrático. Aparentemente van por su lado, lo cual me parece que de alguna forma debilitaría. ¿Y la prefectura? De alguna forma. Usted tiene el caso de la prefectura también. Ahora, yo le voy a hacer una observación con el tema de la prefectura. La prefectura de Guayas es una elección de 3.400.000 electores. Eso es ser como presidente de Costa Rica, de Panamá, de qué sé yo, de Honduras, no es cualquier cosa. Y desde mi punto de vista, y hablo a título personal y me hago responsable por lo que voy a decir, yo percibo que los únicos movimientos que tienen la maquinaria y el aparato para hacer frente a una elección de esa magnitud es el correísmo y los socialcristianos. Entonces, ante la pregunta de los candidatos, por ejemplo, Vanegas, que puntea las encuestas indudablemente, yo creo que la suerte del proyecto de Vanegas va a depender en función de qué estructura logra consolidar y armar. Yo creo que Pachacuti, por decirle, si es que Pachacuti y el Centro Democrático no tiene una estructura tan fuerte como la tiene el correísmo o el Partido Social Cristiano. De ahí creo que el correísmo debería también ser una alternativa en el sentido de que puede vender un relato de un pasado que fue mejor, entre comillas, digamos. Y una
Partido Social Cristiano que yo no de ninguna manera subestimaría. Yo creo que la prefecta es una mujer inteligente, tiene los recursos, tiene el aparato de la prefectura, tiene los conocimientos. O sea, yo creo que va a ser una disputa. O sea, en la alcaldía creo que Cintia es la favorita. Ahora vamos a ver qué pasa después. Pero en la prefectura sí creo que puede haber una disputa cerrada entre estas tres candidaturas, la del doctor Vanegas, la de creo que la abogada Guiñaga hasta este momento, y en este caso el candidato social cristiano, que aparentemente sería la licenciada Susana González. Doctor, si me lo permite, tengo una inquietud de Cumandá Pilco que nos escribe en YouTube. Dice, doctor Moreno, ¿por qué Quito es lacista si era una ciudad anti-oligárquica? A ver, yo creo que Quito tiene un gran problema de liderazgo hace mucho tiempo atrás. Y Lazo hizo algo muy inteligente, que reconocerse lo que fue instalarte en la ciudad de Quito. Y también hay que tomar en cuenta los errores que cometió el correísmo en la segunda vuelta electoral. Yo creo que el correísmo debió liquidar la contienda en la primera vuelta. No sé si usted recuerda ese mes que no sabíamos si era Yacu o si era Lazo. En ese mes el correísmo debió terminar la contienda, pero no lo hizo. Entonces, en ese escenario, en ese contexto, yo pensaría que el correísmo básicamente no aprovechó ese mes y finalmente Lazo supo aglutinar más fuerza y esta ausencia de ese liderazgo en Quito lo supo capitalizar. Ahora, vamos a ver cómo se refleja eso en las seccionales, ¿no? Donde el gobierno, desde mi perspectiva, debería estar presente. O sea, usted que no es periodista de Twitter ni periodista de Facebook, ustedes dos que sé que son periodistas académicos y de barricada, de calle, ustedes saben la importancia que tiene en el Ecuador profundo en los municipios. En los municipios chiquitos, el municipio es un factor de la economía local. Y si las asignaciones presupuestarias están atrasadas, obviamente los municipios y las ciudades van a tener problemas. Entonces creo yo que si el gobierno quiere ser protagonista, va a tener que ponerse bien las asignaciones. Así que para mí, la suerte del gobierno dependerá de cómo suelta, digamos, o abre los recursos a los municipios. Doctor Moreno, queremos agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. No, gracias a ustedes y bueno, siempre a la orden. Un abrazo. Gracias.